Compañeras y compañeros, perdónenme el atraso, estábamos encandilados en la otra clase. Vamos a iniciar ya la sesión, espero que se encuentren todos bien. Vamos directo, primero pues agradecer a todos, la mayoría, más del 75%, más el 80%, entregó su trabajo. Hay varios que no sé si no le activaron la casita de la entrega, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, lo importante es que vamos hoy a conversar y a trabajar con los principios lógicos supremos. Para el efecto, entonces vamos a ver en el sistema, a ver quién sale en este momento galardonado para que nos hable acerca de lo siguiente. A ver, por acá veo eh, Claudia González. A ver si estás conectada por ahí, Claudia González. Aquí vamos a revisar tu trabajo, Claudia. Bien, aquí está, hiciste tu trabajo, muy bien. Bien, Claudia, si estás por ahí, nos vas a ayudar hoy a comentar tu respuesta acerca de qué es un principio. Vamos a ver, ¿estás por aquí, Claudia González? No, creo que no está conectada. Ah, que lo siento. Claudia González, no, no está, ¿verdad? Vamos a ver, les voy a mostrar a la compañera Claudia González. ¿Estás, Claudia? Bien, parece que no. Entonces cambiemos. A ver, según el sistema, cayó en Glendy Aguilar. ¿Está Glendy Aguilar hoy por acá? ¿Estás conectada, Glendy? Ah, qué bonita letra tiene Glendy. Tampoco está Glendy. Rayos. Bueno, entonces alguien que sí esté, vamos a ver. Vamos a ver qué suerte tenemos ahora. Kimberly Soto. ¿Estás, Kimberly Soto? Kimberly Soto. Aquí te veo conectada, Kimberly Soto. ¿Estás? Ah, no funciona tu micrófono. Bueno, lástima. Entonces solo vamos a mostrar el trabajo que hizo Kimberly Soto. La idea era entonces hoy conversar acerca de estas preguntas. Kimberly escribió esto. ¿Qué es un principio? Dice, son la forma de razonamiento más básica para comprender las cosas. No fueron inventados, es decir, estaban ahí. Son elementos ontológicos. Muy bien, Kimberly, gracias. Eh, muy bien, vamos a ver si hay alguien que quisiera participar para buscar su trabajo. Jason o Jason, ¿cómo es? Jason, licenciado. Que Jason es mitológico, ¿verdad? Sí. Vamos a buscar tu trabajo. Bueno, pero vos sos como Jason, el que le usa la máscara aquella. El de la película, exacto. Ese es el mero mood. Vamos a ver dónde estás. Jason, aquí estás, Jason. Muy bien. Ah, pusiste aquí algo que... Ah, vaya, no hay problema, Jason.
Pero aquí está tu trabajo, eso es lo importante. Vamos a ver. A ver, Jason, él puso que es un principio, se puede decir que es el inicio o el principio de algo o alguien. A ver, Jason, ¿nos podés ampliar qué, qué es un principio? ¿Cómo lo entendiste? ¿Encontraste más? ¿Qué pensás sobre lo que escribiste? Licenciado, pues yo pienso que es el inicio, o sea, ¿cómo explicarlo? Es algo que, por ejemplo, o existe o no existe, entonces es el punto medio de ambos. A ver, hasta antes del punto medio ibas en ruta, ¿verdad? Efectivamente, un principio, pues es básicamente una idea, pero que guía, una idea que está ahí, que finalmente descubrimos que no importa lo que penses o dejes de pensar, o lo que exista o deje de existir, eh, esa estructura, esa idea inicial, a priori, va a decir después Kant, existe. Y además guía, ¿verdad? O sea, sabemos ahora que es un principio porque orienta, guía. Gracias, Jason. Gracias, licenciado. Veo a Estela Damaris. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches. Lick, yo entendí que prácticamente un silogismo es algo con fundamento, más que por la experiencia propia de decir que es una naranja, aunque esté verde o aunque esté naranja, hay una teoría y hay algo con fundamento que me dice que es una naranja. Y en este caso, prácticamente el silogismo es el pensamiento con información sustentada y tal vez no investigada a profundidad, sino que por lo menos información con sustento teórico, entiendo yo. Entonces, por consecuencia, si yo digo que por teoría, que si tengo algo por teoría y tengo algo con fundamento, puedo decir en el primer plan, como se establece en el primer principio lógico, que tengo una identidad. Por consecuencia, más allá del conocimiento que me da el tener 38 años y haber comido una naranja, lo que me dice es que la ciencia ha establecido, que he encontrado y que la fruta con ciertas características es una naranja. Entonces, como mi primera fórmula es A igual que A, eso quiere decir que si la naranja, si tengo una fruta, no puedo negar, si tengo la naranja, puedo decir que es una fruta. Entonces, por consecuencia, la naranja en automático es una fruta. Entonces, la fruta puede ser una naranja. Entonces, por consecuencia, la primera fórmula de identidad la genera y se da por sentado. Y por consecuencia, la contradicción y el tercero excluido, según las características que me establecen en la identidad, entonces, como la naranja tiene ciertas características, no puedo decir que una naranja es igual que un limón. Por consecuencia, entonces o tengo una contradicción y me dice, según la fórmula que vimos en el ejemplo que usted dio, en la lectura que usted dejó, eh, como dice en el ejemplo, los estudiantes no son universitarios. Entonces, o es un estudiante y es universitario, pero entre el argumento de ser un estudiante y ser universitario, el tercero excluido es no son. Por consecuencia, licenciado, entonces tengo razón suficiente a causa del conocimiento que si yo tengo un carnet que me establece como universitario, entonces tengo la razón suficiente, que es según el principio, que es la lógica, que es lo que es válido por antelación o con fundamento. Y estaba leyendo que el geneseológico, porque así lo dice en una frase, es todo cuanto ocurre tiene una razón y una causa. Estoy bien. Muchas gracias, Estela. Usted acaba de resumir toda la clase. Está muy bien. Muchas gracias. Vamos a ir diseccionando todo lo que nos compartió. Muy bien, buen trabajo.
vamos a ir matizando algunas cositas, pero justamente eso es, ¿verdad? Es que estas estructuras de pensamiento, los principios lógicos supremos, nos van a permitir hacer justo lo que usted acaba de hacer. Y claro, con el tiempo hacerlo, digamos, más fino, más concreto, más preciso, más estético, digamos, más ágil, qué sé yo. Pero es que de eso se trata, de entrenar el cerebro para hacerlo. Pero tenemos básicamente 4 principios. Y antes de desmenuzarlos, lo que mi pretensión era poder resolver algo que yo me he fijado, que siempre entramos a hablar de los principios lógicos supremos, luego de la lógica aristotélica, los silogismos, las falacias, ¿verdad? Pero pasan en gallo, porque no tuvimos claro la génesis, ¿verdad? Sí, puro evangelion, ¿verdad? Génesis, que es un principio, una idea, algo que guía, están ahí, existen. Y ese fue el trabajo de Aristóteles, se dio cuenta, los interpretó. Obviamente ahora se le atribuyen a Aristóteles, seguramente alguien antes que él o con él también lo averiguaron, pero él tuvo la onda de ponerlo en su obra y de enseñarlo y de demostrarlo sobre todo, ¿verdad? Y de ahí vienen entonces los principios lógicos supremos, los primeros 3. Pero entonces primero decíamos, ¿qué es un principio? Pero además de qué es un principio, la pregunta es ¿por qué? Yo les pregunté, ¿verdad? ¿Por qué usted considera que es importante tener un razonamiento correcto? Y la intención en esta pregunta era que usted fuera a buscar, bueno, si ya me dijo el licenciado que me pregunte qué es un principio y ahora me dice, ¿por qué debo tener, por qué es importante un razonamiento correcto? Pues entonces la pregunta obligada es, ¿qué es un razonamiento? ¿Y por qué puede o no puede ser correcto? ¿Verdad? Aquí puso en su trabajo Estela, dice, ¿por qué considera que es importante tener un razonamiento correcto? Y usted contesta, para evitar discusiones innecesarias. Ok, entonces pregunto si hay alguien que haya encontrado o haya, pues, alcanzado otra respuesta. Gerson Tobar, por favor. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches. Sí, fíjese que yo opino, porque pues es mi punto de vista, que la finalidad es poder entender cómo funciona el mundo para poder, o nuestra realidad, digamos, para poder existir y poder relacionarnos con la misma, con todo nuestro entorno. Ok, pero claro, por ahí va. Pero, ¿qué encontraste? Vamos a ver tu trabajo, Gerson. Y de antemano, disculpas por la letra. Bueno, pero eso ya es mental, mi estimado, nos pasa a muchos. No nos apretaron lo suficiente cuando teníamos que aprender caligrafía. Porque esto es como la lógica, el tema de la letra, ¿sabían? Y la ortografía. Solo practicando. Solo practicando. Ah, pero está bien, se entiende. Estabas corriendo. Dice, ¿por qué considera importante tener un razonamiento correcto para poder entender el mundo que nos da? Bueno, leíste lo mismo, ¿verdad? Claro. ¿Y qué es un razonamiento, Gerson? Siento que un razonamiento es una forma de analizar. Sentís, pero ¿y qué pensás? Bueno, creo que me expresé mal, pero sí, yo pienso que un razonamiento es una forma de analizar, de poder, es que tiene que haber otra palabra, pero de poder someter algo a prueba, incluso por ahí lo puse también del método científico, que es algo que sea comprobable. Muy bien. Un razonamiento es un proceso mental y que además ocurre cuando usamos la información de la que disponemos. ¿Y de dónde surgió esa información? Pues de lo que existe. ¿Y cómo llegó a nuestro cerebro, Gerson? Pues a través del aprendizaje y de experiencias previas. ¿Y eso cómo llega? El aprendizaje y las experiencias. Pues siento que hay dos formas, la forma empírica o natural
que sería pues en nuestro día a día, que tenemos siempre aprendizaje, aunque no estemos en modo de estudio, digamos. Y por otra parte, que ya es adquiriendo la información de libros, videos, etcétera, que ya sería meramente pues algo más dedicado. Pero en ambos casos, resulta que la información te llega, ¿cómo? A tu cerebro. Pues a través de los sentidos, tal vez. Bingo. Efectivamente. Pero el razonamiento, ya desde, digamos, ¿cómo es que uno dice cuando uno ya va a llegar, ya encaminándonos, ¿verdad? A la lógica? Lo que ocurre con el razonamiento es que comprendemos cómo es que el cerebro procesa la información, ordena y conecta las ideas. Por supuesto, ahora la neurociencia, la neurología, la psicología nos dan, digamos, más herramientas y explicaciones, pero pensemos que esto de la lógica y esto que estamos discutiendo ocurrió hace más de 2000 años, antes de que siquiera la humanidad pensara en la ciencia como tal, ¿verdad? Y de ahí es su, digamos, su sabor de génesis, ¿verdad? Bien, gracias, Gerson. Vi por aquí otra manita levantada. Jason. Lee, solo con una pregunta, por ejemplo, en esa donde hizo la cuestión de por qué consideran que es importante tener un razonamiento correcto, pues yo entendí que es como que nos ayudaría, es para ayudar a ampliar nuestro conocimiento, porque para captar, o sea, todo lo que uno aprende el día a día, siendo científico o empírico, nos ayuda a juntar toda la experiencia, todo lo que hemos aprendido, el conocimiento que tenemos, para llegar a un resultado y una respuesta lógica. Ok, muy bien, Jason, muchas gracias. Perfecto, vamos a avanzar entonces. Ahora vamos a los principios lógicos supremos. Bueno, entonces pienso que ya con estas intervenciones de alguna forma se aclara bastante, ¿verdad? Que es un principio, que es el razonamiento, y ahora entonces sí podemos entrar a los principios lógicos supremos. Y mire el nombre así tan emperifollado, ¿verdad? Supremo. ¿Por qué será supremo ustedes? Vamos a ver. Los principios lógicos supremos. Nos dice la teoría que la fórmula lógica de un pensamiento nos viene dada por su estructura. Pues claro, ahora sabemos que ese impulso eléctrico y esa conexión de neuronas finalmente tiene una forma de estructura. Es lo que se vuelve en una idea, en un concepto, ¿verdad? Pero cuando esos conceptos, esas ideas se conectan, se relacionan entre las partes de un contenido concreto. Entonces, por ejemplo, ahí está la guitarra. La guitarra es madera, tiene cuerdas, se afina, produce sonido, pero no se toca sola, ¿verdad? Entonces la guitarra puede estar allí y usted puede estar justo enfrente a la par y tiene sus manos, sus dedos, le gusta la música, pero no la sabe ejecutar, no la sabe tocar. Entonces se necesita que primero exista la guitarra y esta se pueda afinar y segundo, o al mismo tiempo, se necesita que el individuo la sepa, la pueda, conozca cómo se ejecuta. Y entonces la agarra, se puede posicionar bien con la guitarra, la rasguea, coloca bien sus manos y resulta que hace música, ¿verdad? Pues hay un proceso en su cerebro que hace esa música, pero que necesita hacerlo en estructuras, de forma lógica, ¿verdad? Claro, esa es la mejor forma para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque después usted va por la vida aprendiendo, hablando, tomando decisiones, ¿verdad? Y aunque usted ya va en automático, pero si su cerebro está entrenado para identificar las estructuras, para usar las estructuras, ¿verdad? Entonces hará operaciones, ¿verdad? Mentales más complejas, más ágiles, mejores.
Si no, pues no, ¿verdad? Entonces nos dice que los principios lógicos supremos son verdades tan evidentes que no pueden discutirse y que tampoco necesitan ser demostradas. Y no es que no se pueda, sino que ya se alcanzó una conclusión verdadera, válida, y por lo tanto es. Y se dice de los principios lógicos supremos como verdaderas leyes del pensamiento humano. Los principios lógicos supremos son aquellas premisas que rigen el proceso de pensamiento, dándole orden, sentido y rigor. De acuerdo con la lógica tradicional, estos principios son tan amplios que se aplican a la matemática, a la física y a todas las demás ramas de la ciencia. Justamente hoy leí una columna en la BBC, ¿verdad?, acerca de la idiotez. Y yo no sabía ese dato, que hubo un momento, ¿verdad?, en donde pues empezaba, ¿verdad?, la ciencia natural, que después desembocó en el psicoanálisis y luego la psicología, bueno. Pero hubo un momento en donde se tenía categorizada la estupidez y la imbecilidad, ser imbécil y ser estúpido, digamos, como estadios inferiores, como hoy lo entenderíamos, de la falta de inteligencia. O sea, no como esa connotación negativa que hoy tiene como insulto, pues que te dicen, sos estúpido, sos imbécil, ¿verdad? Sos idiota. No. Antes, digamos, en algún momento se empleó como categoría para describir, digamos, los estadios, ¿verdad? ¿Quién alcanzaba o cómo se podía medir? Lo que ahora sabemos que existen los tests, ¿verdad? Para medir un coeficiente intelectual. De ahí fue cambiando, ¿verdad? Y además el concepto de idiota, que fue el caso de esta columna que se lo recomiendo, hoy salió publicada en BBC Mundo, ahí búsquela. A ver si alguien la encuentra, una vez póngala acá. Muy interesante porque no fue antojadizo el término, decía que venía desde la antigüedad, desde los romanos y los griegos, y que se le llamaba idiota a aquel que no participaba de la vida pública, ¿verdad? Que no tenía ni conocimiento ni participación de las decisiones públicas. Era un idiota, ¿verdad? Y ahí explica el contexto de esa palabra, que después fue cambiando hasta hoy día, que es pues un insulto, ¿verdad? Es peyorativo. Pero bueno, ¿por qué saqué este ejemplo? Porque en ese mismo momento donde la palabra idiota para los griegos significaba una característica de un ciudadano que no usaba su cabeza, que no usaba sus ideas y que no usaba su participación en las polis, ¿verdad? Era categorizado así. En ese mismo momento surge, ¿verdad?, este proceso de entender cómo es que funciona el pensamiento y surge la lógica. Y para comprender la lógica, primero surgen los principios lógicos supremos, como esas grandes leyes universales, ¿verdad? Y que se aplica al derecho, a la matemática, a la física, a todas las ramas de la ciencia es posible aplicar la lógica, los principios lógicos supremos. ¿Por qué? Porque reflejan facetas de los objetos del mundo material tan simples y evidentes que se dan en todos ellos. O sea, es algo que es tan evidente, está ahí, ocurre, usted lo puede ver, ¿verdad? Ahora que se lo estoy diciendo, que usted ya lo leyó y que ahora lo va a saber, va a poder darse cuenta, claro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una vez alguien me puso este ejemplo, algo laxo, algo burdo, ¿verdad? Pero por las construcciones sociales de conceptos y definiciones bobas, digamos en los perros, ¿verdad? Uno hace la diferencia entre un perro de raza y un perro de la calle, un perro, ¿cómo es que ponen los veterinarios? Sin raza definida, ¿verdad? SND, ¿verdad? No, SRD, sin raza definida. Así le ponen a los pobres chuchos. Pero si vas en la calle y se encuentran los dos, digamos que usted tiene un tremendo
no sé, pastor alemán o qué perro será más exclusivo en la imaginación de aquí de los guatemaltecos, ¿verdad? No sé, pero un perro grande, pues, para que se mire fino, ¿verdad? Y bien peinado y la chingada. Pero se encuentra con, ¿verdad? Con un SRD, ¿verdad? Sin raza definida. Así, mecho, ¿verdad? Tiznado, medio blanco, medio negro, ¿verdad? Que torea los carros y vale huevo todo, ¿verdad? Pero los dos se van a oler el trasero exactamente igual. Son perros. Aunque usted al suyo lo lleve al grooming, la chingada y le eche los polvos, no sé qué, lo cepilla con saber qué, no sé, la gente hace cosas raras, ¿verdad? Pero igual se va a comer su popó también cuando sienta ganas, ¿verdad? O igual se va a encaramar en una perrita cualquiera. Si es perra se encarama, o igual si están jugando con otro perro y se quedan ahí. ¿Pero por qué? Porque es perro. ¿Verdad? Él no sabe que es de raza, él no sabe nada. Es perro. Es más, ni sabe que es perro. O sí, no lo sé. ¿Verdad? Ahora está de moda esto, hay gente y medium, y esto no es chiste, eso sí lo digo serio, ¿verdad? Pero hay gente que se dedica a entender la comunicación animal, pero no solo la comunicación entre animales y personas, que hasta ahí, digamos, no suena tan raro, pero hay mediums que interpretan la comunicación de un animal muerto con su, bueno, lo voy a decir así, con su propietario, ¿verdad? Con su dueño, con su humano, llamémoslo. Entonces, eso sí es algo loco, ¿verdad? Pero existe, hay gente que hace eso y bueno, para que nos pongamos a estudiar y ver de qué se trata. A mí sí me sorprendió eso, así como me sorprende el tema de los mediums, que desató temas filosóficos, existencialistas, el mismo psicoanálisis, en fin, o sea, no son temas menores, ¿verdad? Eso a lo que invita es a que uno sea más curioso y se informe y lea y entienda, pero ¿por qué? Debe haber una explicación y eso es justamente los principios lógicos supremos, ¿verdad? ¿Quién los estudia o cómo se estudia? Bueno, se estudian desde la ontología, que viene del griego, ¿verdad? Ontos y logos, ¿verdad? El ser y doctrina. Por ontología o filosofía primera, es la teoría acerca del ser en general, ¿verdad? Antes de Marx, había un acuerdo general durante casi 2000 años de que la ontología es la filosofía primera. Después de Marx, eso cambió con la dialéctica, ¿verdad? Y entonces ya vamos a ver ese cambio, ¿verdad? Pero finalmente la ontología es esa filosofía primera del estudio del ser. Es cómo le damos sentido a eso que no se puede ver, a eso que no puedo explicar, a eso que no tengo cómo demostrarlo, pero que aún así es tremendamente importante para la vida de todos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ontología equivale o es lo mismo que metafísica. Es un sistema de determinaciones especulativas universales, o sea, se especula en tanto que no hay una evidencia contundente acerca del ser, qué es el ser, qué es el alma, ¿verdad? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es, verdad? Esas cosas que no tienen consistencia material, ¿verdad? Y que claro, muchas de ellas con el tiempo finalmente fueron explicadas, lo que nos remite a estos principios lógicos supremos y validan, ¿verdad? Y además no necesitan ser validados porque son. Aristóteles fue el primero en formular el concepto relativo a semejante teoría, ¿verdad? La lógica, por lógica, ¿verdad? Pero es que la lógica no es sentido común, la lógica trasciende el sentido común, ¿verdad? La lógica y los principios lógicos supremos nos dicen las estructuras que el cerebro utiliza para conectar, ordenar, ¿verdad? Y usar la información que tiene. En un salto de esos tremendos nos dice que en la Edad Media, ¿por qué en la Edad Media? Mire, pues vamos de la antigua Grecia a la Edad Media.
nos dice que los filósofos cristianos procuraron utilizar esta idea aristotélica o las ideas aristotélicas de la metafísica para elaborar una teoría del ser, pero que sirviera de prueba filosófica de las verdades de la religión. Que en ese periodo de la historia, pues hay que hablar de la cristiandad, ¿verdad? Como entonces Santo Tomás, San Agustín, estos santos, ¿verdad? Doctores de la iglesia, ¿verdad? Que iniciaron, le encontraron reinterpretaron a Aristóteles, y lo que hicieron fue rebrandear a Aristóteles para justificar la teoría pues de la religión que llegó a ser la dominante. Y digamos, aquí no vamos a entrar a discutir aspectos teológicos o de, pues más que los hechos históricos, ¿verdad? Que así es como ocurrió. Y por eso de ahí el desdén para Aristóteles, ¿verdad? Por culpa de esta reinterpretación medieval del pensamiento aristotélico. Porque precisamente tiene esos elementos para hablar de los conceptos, para hablar de lo que existe, para hablar del ser, para hablar de la nada, ¿verdad? Bueno, en otro salto más en el tiempo, llegamos a la época moderna, aproximadamente en el siglo XVI. Aquí empezó a entenderse por ontología, aquí empezó el cambio, solo a una parte de la metafísica. Entonces se entendía que los temas metafísicos eran muchos, pero de esos muchos, ¿verdad? Un puñado son ontológicos, es la ontología. Y ahí entra el estudio del ser, de nuevo, ¿verdad? Pero ¿por qué en esta época moderna ocurre ese cambio? Porque hay que recordar que la época moderna, siglo XVI, ya habían pasado un par de siglos desde el Renacimiento y estaba en plena ilustración y ya en época moderna, lo que significó, digamos, de alguna forma empezar a superar esos 1000 años de oscurantismo, como se le conoce, que a mí no me gusta esa palabra, ¿verdad? Pero la cristiandad de la Edad Media, ¿verdad? La alta Edad Media, la baja Edad Media, ¿verdad? En realidad la Edad Media es muy rica, ¿verdad? Cada vez hay más documentación transcrita al castellano y más investigaciones muy cuidadosas, muy objetivas, que nos dan a conocer en realidad todo lo que ocurrió en ese gran periodo de tiempo. ¿Verdad? A mí me apasiona, me gusta mucho la Edad Media, pero también entiendo cómo ahí se sentaron las bases para el pensamiento actual incluso, ¿verdad? Las nuevas doctrinas ontológicas entienden por ontología el sistema de conceptos universales del ser, que se conciben con ayuda de la intuición suprasensorial, o sea, más allá de las emociones y sentimientos, ¿verdad? Y suprarracional, más allá del pensamiento. Entonces, Aristóteles trabajó en 3 principios fundamentales, tres principios lógicos supremos. Luego Leibniz va a dar el 4. El primero se llama principio de identidad. Ya todos hicieron su trabajo y sabemos que el principio de identidad se expresa que A es A, o que A solo puede ser igual que A. Y tradicionalmente se ha enunciado este principio diciendo que toda cosa es idéntica a sí misma, ¿verdad? Mí mismo, diría aquel comediante, solo puedo ser igual a mí, no hay otra, ¿verdad? Usted solo puede ser igual a usted mismo, ¿verdad? El concepto de estar vivo solo puede ser igualado a estar vivo, a tener vida, no a otra cosa, ¿verdad? Luego está el principio de contradicción o de no contradicción. Este nos dice que es imposible que algo sea y que no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. O sea que es imposible que A sea B y no sea B. O sea que lo que hace es ahondar. Bueno, si el principio de identidad dice que A solo puede ser igual que A, el principio de la no contradicción dice que
es imposible que A sea B. En principio, porque A solo puede ser igual que A y B solo puede ser igual que B. Pero si decimos que A es B y que no sea B al mismo tiempo, no se puede. O sea, no podemos sino pensar que es imposible que algo sea y no sea. Se expresa que A no es igual a no A. ¿Cómo se entiende esto? ¿Verdad? Aquel experimento del gato de Schrödinger, ¿verdad? El gato está en la caja, que no se sabe si está vivo o está muerto, en un momento en el que está en la caja, ¿verdad? Y bueno, es un experimento más complejo, pero bueno, o se está vivo o se está muerto, ¿verdad? ¿Por qué las personas, aquí hay dilemas éticos y esto es profundo, pero de esto se trata? Aquellas personas que han sufrido algún tipo de accidente, eh, ¿verdad? Y se mueren, y son clínicamente dados por muertos, pero los reviven, ¿verdad? Que surte efecto la reanimación, pero estuvo muerto por, no sé, 1 minuto, 2 minutos, no sé cuánto. ¿Quién tendrá el récord documentado de haber estado más tiempo muerto, clínicamente muerto, y regresar a la vida? Y por supuesto que entonces ahí su cerebro experimenta cosas, ¿verdad? Pero cuando se murió, no puede estar vivo, está muerto. Su corazón dejó de latir, su cerebro ya no emite pulsaciones eléctricas, ya no respira, empezó a morirse. Pero Ras revive. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Pues está vivo. Materialmente, ahí está. Fueron minutos, ¿verdad? Segundos. ¿Verdad? Está vivo, o se está muerto. Pero no puede estar zombie, pues, ¿verdad? Eso no existe. ¿Verdad? O no puede estar muerto y en su estado de muerte, ¿verdad? De andar por ahí funcionando. O sea, zombie, eso no se puede. No existe tal cosa, ¿verdad? Claro, hay quien me va a decir, no, mira, hay un animal, que ese animal no sabe que se murió, claro, pero lo que pasa ahí es que aún no se ha muerto. Se le metió una bacteria al cerebro que empezó por los ojos y se comió todo el cerebro excepto la parte que lo hace funcionar. Entonces es el único ejemplo de un ser vivo que parece estar muerto. Y en efecto, se lo está comiendo por dentro estas bacterias, ¿verdad? Pero está vivo, ¿verdad? Si piensa, si siente, eso no lo sabemos, pero está vivo, aún, ¿verdad? Ese es el asunto de los dilemas éticos, bioéticos, que se plantea. Por eso el principio de no contradicción. A no puede ser igual a no A. O sea, no se puede negar A, porque A solo puede ser igual a sí mismo, que A. Y con el tercero excluido, entonces, digamos que se confirma los dos anteriores, porque entre el ser y el no ser no existe una tercera opción. Alguien me puso en la clase anterior, y ahí nos empantanamos un poco, un ejemplo del agua tibia, ¿verdad? Cuestión de categorías también y de cómo ponemos el ejemplo. Pero el agua está fría o está caliente, ¿verdad? Y entonces nos enredamos con eso, pero tibio entonces no existe. Claro, tibio es no frío o es no caliente. ¿Qué es? ¿Verdad? Porque si por el tercer excluido no existe, pero aquí el punto no es, y es lo delicado de los ejemplos laxos, que la categoría de analizar lo caliente del agua es, digamos, no alcanza, pues, ¿verdad? Ahora si me decís que el agua, no sé, llega a ebullición, o sea, hierve a los no sé cuántos grados, 100 grados, por lo tanto es agua. Si ese fuera el determinante para que fuera agua, y tenés otro líquido que llega a los 100 grados y no hierve, pues no llega a su punto de ebullición, entonces por lo tanto no es agua, y lo demuestro, eso lo que me dice es la razón suficiente. ¿Y qué es este cuarto principio? ¿Verdad? Que lo ideó y lo comprobó Leibniz, ¿verdad? Que hay una razón para todo. Todo es por algo. Todo lo que es por alguna razón
que le hace ser como es y no de otra manera. ¿Por qué ese perro le huele el trasero al otro? Si tan fino que es el mío y el otro no. Porque son perros. Es un mecanismo de conocerse, olerse el trasero, ¿verdad? Y lo único que quiere el perro es olerle el trasero, pues usted no se lo deja. Entonces, se pone nervioso, ladra, gruñe, fijo, un problema, ¿verdad? Pero hay una razón para todo. Es decir, una afirmación es válida si se obtiene por medio de la demostración. Y este tal vez es el punto más importante con este cuarto principio de razón suficiente, que si bien es que hay una razón para todo, todo es por algo, pero es porque se puede comprobar, porque hay una demostración para comprobar. Exacto, Gerson. Precisamente, tal vez para hablar, sin el tal vez, para hablar de lógica y de los principios lógicos, es mejor irnos a ejemplos también de la ciencia, ¿verdad? La física cuántica, ¿verdad? Porque ahí es donde podemos explicarlo. Pero exactamente esa explicación que estás poniendo acá, que podríamos poner, digamos, de dónde sale, quién la dijo, en qué experimento, gracias a que se encontró, se descubrió la física cuántica. Ahí tenemos que retroceder, ¿verdad? A estos grandes físicos. Ahora estuvo de moda uno de ellos por la película, ¿verdad? Oppenheimer, con, ¿cómo se llama el otro? El colocho, Einstein, y ellos a su vez con teorías de Newton, ¿verdad? Y otros que me faltan por nombrar. Pero es una cosa que gracias precisamente a la primera filosofía, al pensamiento, a la estructura, a la lógica, ¿verdad? Y luego a la evolución de ese pensamiento, a las corrientes de pensamiento, al surgimiento entonces de las ciencias naturales, ¿verdad? Y la separación, en fin, conduce hasta la física cuántica, que explica las cosas a un nivel cuántico. Una cosa que no podemos ver, ¿verdad? Cuántico. Ahora sale inundado el TikTok con los gurús, ¿verdad? Que te dicen que en otra realidad, gracias a lo cuántico, en esa otra realidad tú ya lograste tu sueño, ¿verdad? Y entonces lo que tienes que hacer es pedirle a tu yo de esa otra realidad, gracias a la cuestión cuántica, que te diga cómo se resuelve para que también lo tengas en esta realidad, aquí donde estás jodido. Wow, yo escucho eso, claro, primero me emociono, yo también quiero, pues, pero no le encuentro una explicación. Seguro lo tiene que tener, si no, entonces no lo puedo demostrar, entonces me engañaron, ¿verdad? O así como les puse el ejemplo de la otra persona, del medium con animales, que no recuerdo cómo es que se llama, esa corriente, tiene su nombre, eso que hacen, ¿verdad? Y hay gente que lo hace, ¿verdad? Y qué interesante conocer cómo, pero cómo es eso, ¿verdad? Y ahora se volvió muy famoso porque una medium que logró conectar a un profesor universitario con su perro que falleció, le explicó que el perro no estaba muerto, sino que trascendió a otro estadio y ese perro le dijo que él debía ser presidente de un país. Y entonces empezó su cruzada y va a ser el presidente de un país. Y que es el perro el que le dice a través de la medium lo que tiene que hacer. Y antes de que se muriera lo mandó a clonar, entonces tiene 5 más iguales. Les puso nombres de economistas liberales, libertarios. Y él dice que ellos son su gabinete, sus ministros. Cada uno lo asesora a él en un tema de economía o un tema social o un tema político o un tema... No lo estoy inventando. Vaya a leer, vaya a buscar a ver de qué presidente estoy hablando. Yo digo, wow. Porque yo ya seguía, antes de que se tirara la política, me llamaba la atención las discusiones tan acaloradas que tenía en los programas de televisión, porque lo llevaron a la televisión primero. Pero él tenía su consigna, ¿verdad? Porque tu perro se lo dijo. Porque el perro además recibe mensajes, dice él, del número 1, de Dios, dice.
Entonces es un mensaje, es una orden divina. Yo así como, wow, bueno, ¿verdad? Ontología, metafísica, de plano, qué grueso. No, no tengo los elementos para explicarlo, pero imagínense, ¿verdad? Eh, y eso no dista mucho de quien dice que tuvo una revelación, de que soñó, o de que... A mí me ha pasado, por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado, cuando se murió mi abuelo, por ejemplo, lo soñé. Pues no me dijo nada, solo lo soñé. Y por supuesto entendí que lo soñé porque a mí me puso triste pues, su partida, ¿verdad? Y claro, no se llegó a despedir, claro, ni modo, yo estaba alterado y en ese momento, pues, el cerebro se queda con esa información. Lo soñé. Pues se murió otro mi tío y también lo soñé. Se llegó a despedir, sí, me gusta creer que se llegó a despedir. Pues tampoco me dejó ninguna instrucción o algo que me ayude, ¿va? Nada, pero lo soñé. Entiendo que una cuestión por las emociones, pues, y cómo funciona el cerebro. ¿Qué más quisiera yo que me hablaran? Si me hablan, capaz que caigo yo ahí infartado también, ¿verdad? Pero es complejo, ¿verdad? Y cuando uno va leyendo, va viendo todos estos temas, el punto es empezar a discutir, el punto es cuestionarlo, el punto es entenderlo, el punto es ver que entonces ahí está. Y no es algo loco, ¿verdad? Tal vez ahora por las categorías religiosas y tal, ¿verdad? Se enreda, pero siempre ha estado ahí, en todas las culturas, ¿verdad? Hay explicaciones y ahí de nuevo viene entonces el principio lógico supremo. Hay explicaciones antropológicas, culturales, ¿verdad? Para decir por qué pasan esas cosas. Gerson Tobar. Sí, licenciado, sé que no va acorde al tema, pero ahorita que lo mencionó, eso de que las personas se despiden, eh, yo tuve una experiencia un poco interesante y como dice, realmente uno no sabe cómo suceden las cosas como para poder replicarlo o practicarlo o comprobar algo, porque de mí sí se llegó a despedir una persona, o sea, yo así lo sentí, era un muy buen amigo. La cuestión que me pareció interesante, digamos, o donde entra lo raro, es que yo no sabía que esta persona había fallecido porque falleció justamente la noche que lo soñé. Hasta el día siguiente que desperté fue que pues me llegó la noticia de que había fallecido justamente mientras yo estaba dormido. Gracias, Gerson. Sí, efectivamente, ¿verdad? Eso existe. Pero la ciencia y primero la filosofía preguntaron y buscaron explicaciones. Y entonces, telequinesis, ¿verdad? La capacidad del manejo de la energía del cuerpo. O sea, hay mucho por explorar. Entonces, yo con mis comentarios yo no estoy negando nada, sino que yo estoy dudando de todo, que es diferente. Porque pasa, por supuesto que pasa, pero la misma ciencia va encontrando explicaciones, ¿verdad? De eso que no entendemos, de eso que no podemos ver. Entonces, por eso ahí está la ontología, ¿verdad? Por eso también tuvo su auge la fenomenología, ¿verdad? Que habla de los mediums y que Hollywood se encargó de ponernos las películas con las mediums que entran en trance, mueven la mesa, ¿verdad? Pero hubo un momento hace apenas 200 años que eso era tan natural como hoy ir a la iglesia, pues, tan natural como que usted resuelva sus grandes decisiones a partir de TikTok, por ejemplo. Y si le digo que TikTok no existe, ¿verdad? Me creería. ¿Cómo? Demuéstreme que existe. Es un algoritmo. ¿Qué es eso? Lo que existe es usted haciendo estupideces en el TikTok. Es diferente, ¿verdad? Pero bueno, eh, igual recuerdo que hace unos años tuve un estudiante que es médico forense, ¿verdad? Trabaja con cadáveres. Y pues contó sus historias, sus experiencias, ¿verdad? Muy similares a las que salen en la televisión, donde él les habla al oído al cadáver cuando ha sido por un accidente, por una cosa terrible, para que se relaje el cadáver, ¿verdad?
y se deje desvestir, diseccionar. O sea, hay cosas que pasan. Pero el punto es, no eso que pasa, sino se puede explicar cómo se entiende, por qué ocurre. Que de qué pasa, pasa, ¿verdad? A menos que te lo hayas imaginado. Dice por aquí Abby, en mi caso, en mi trabajo, todos me dicen Sheila. Y no escuché que me llamaban por mi segundo nombre, Abigail. No había nadie donde yo estaba y se escuchó muy clara la voz de mi amiga. Bueno, ok. Claro, se llegó a despedir. Te habló. Sí, a mí también recuerdo yo que mi difunto me llamó por mi nombre. Y bueno, pasa, ¿verdad? Pero la cosa es encontrar la respuesta. Si no tiene la respuesta, entonces ahí va. Ontología, metafísica. Podemos seguir preguntando, podemos seguir pensando qué más hay. ¿Verdad? No hay nada en este campo que esté concluido, ¿verdad? Siempre se puede encontrar más. Bueno, llegamos a los 4 principios lógicos supremos. Entonces, si no hay más dudas, más comentarios, vamos terminando la clase hoy por acá. Daniel Cáceres. Sí, gracias, buenas noches. Yo solo tenía una consulta. Digamos, con el principio de razón suficiente, pues según lo que yo entendí, dice que las cosas no son solo porque sí, sino que tienen una razón de ser. Hay algo ahí atrás. Entonces, mi duda iba si esto aplicaba también cuando esa razón es lógicamente aceptada, pero no necesariamente verdadera. Por ejemplo, recuerdo que en el libro mencionan un ejemplo de un cavernícola que era un extraterrestre, algo así, no recuerdo muy bien, pero la forma en la que lo planteaban las premisas hacía que al hacer como que la conclusión lógicamente era verdadera. Aunque, pues claro, o sea, en la realidad no es como que un cavernícola fuera un extraterrestre. Entonces esto aplica también para el principio de razón suficiente. A ver, lo que pasa es que no se aplica así. Lo que ocurre es que el principio de razón suficiente nos está dotando de una estructura de pensamiento que te va a servir para operar de forma lógica. En el ejemplo que pusiste, un silogismo. Entonces ahí ya, digamos, 2 puntos, ¿verdad? Entonces recordamos, que todavía no lo hemos visto, que el silogismo trabaja con abstractos y la lógica trabaja con conceptos, con términos, ¿se acuerdan? Y que a la lógica lo que le interesa solamente es la estructura, a la lógica. ¿Y qué es la lógica? Eso es lo que es la clase que sigue, ¿verdad? Pero los principios lógicos supremos lo que te dan es la capacidad de pensar, de enterarte que existen estos 4 principios que están allí y que se aplican a todo. Son universales y que no hace falta demostrarlos porque son, ¿verdad? Y obviamente hacia una operación silogística se puede operar. Si queda inválido, entonces no es lógico, porque es inválido, ¿verdad? Pero ya de eso nos ocuparemos en el silogismo. Y entonces si es inválido, hay falacia. Y si es falacia al final, entonces es que no es cierto, te mienten, ¿verdad? Pero por eso vamos como así por proceso, ¿verdad? Lo primero es esta parte conceptual. ¿Qué es un principio? ¿Qué es el uso de la razón? Conceptos. ¿Qué es un término? Lo mismo, concepto, término. Los 4 principios supremos. Ok, tengo eso claro. Sé que en el mundo yo puedo entender las cosas desde con estas cosas que me están diciendo. Ahora sí, entrémosle a la lógica. Ok, ¿qué es la lógica? Ok, estructura, pensamiento, habilidad, identificar. ¿Identificar qué? Las figuras, ya vamos a ver, hay 4 posibles, ¿verdad? Así como identificaron Aristóteles los 3 principios, luego identificó, ¿verdad? Las figuras para operativizarlo. Y después el mismo Galeno identificó otro. Y así tenemos, ¿verdad? Las estructuras lógicas. Y eso... Ok,
Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, Daniel. Entonces, si no hay más dudas con respecto a la clase, pues hasta aquí terminamos. Hay una duda aquí en el chat sobre las notas. Sí, no he terminado de calificar. Espero yo al final de esta semana terminar y creo que por tarde el próximo lunes estarán disponibles ahí para que puedan revisar sus notas. Bien, muchas gracias pues y nos seguimos viendo. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.